Marcos capítulo 4, verso 35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron atrás a la multitud, dice aquí según esta versión, y se lo llevaron tal como estaba en la barca. También lo acompañaban otras barcas. Se levantó una furiosa tormenta y las olas golpeaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús estaba en la popa, que es la parte de atrás de la barca. Dice aquí, durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le dijeron. Él se levantó, verso 39, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Verso 41. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Vamos a orar. Padre, tu palabra, que es viva y eficaz, es la semilla eternal que necesitamos sea sembrada en nuestro espíritu para romper y podrir yugos en nuestra vida, para correr toda ceguera, todo velo, para anular todo decreto, toda operación del enemigo en contra de nuestras vidas. Señor, para que tu palabra trabaje y podamos comenzar, Señor, a vislumbrar la plenitud que tú has conquistado en la cruz del Calvario. Señor, necesitamos ver tu gloria, necesitamos comprender tu verdad, para que esta verdad, que es poderosa y eternal, nos haga verdaderamente libres, como ella promete, Señor, a todo aquel corazón que en ella cree. Te damos gracias, Señor, y declaro que esta semilla no será robada, sino que será sembrada en cada corazón con el propósito por el cual tú la envías en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿cuántas veces tú y yo hemos leído, verdad, esta palabra poderosa? ¿Cuántas veces tú y yo? Pero ahora hay un detalle muy importante, y es que a los discípulos se les olvida algo. Esta palabra, pasemos al otro lado, parece algo insignificante, pero en realidad es una promesa. Cuando ellos están subidos a la barca y el Señor le dice: pasemos al otro lado. Porque podía haberle dicho: bueno, nos quedamos aquí en la barca, como muchas veces Jesús lo hacía, y desde allí Él predicaba. Pero al subirse a la barca, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Estas palabras parecen muy comunes porque lo hemos leído muchas veces, pero es una promesa, escucha. Es una promesa que al subirse Jesús en la misma barca que los discípulos, ellos en un momento más adelante olvidan. Es una promesa que ellos olvidan. Es una promesa que muchas veces tú y yo también olvidamos cuando estamos en crisis. Se ha subido Jesús a nuestra barca y comenzamos, como hemos leído aquí, comenzamos a navegar, ¿verdad?, sobre el diario vivir, y de repente comienzan las olas, los vientos fuertes a traer ese sacudón sobre tu vida y sobre la mía. Leímos recién que las olas no eran una tormenta cualquiera. Era una tormenta inusual. Esa es la palabra. Era una tormenta inusual. Quiero decirte que la tormenta en la que iba Jesús montado con sus discípulos al otro lado era una tormenta inusual. Di, una tormenta inusual. Dilo. Era una tormenta inusual. ¿Por qué te digo que digas esto? Porque muchas veces tú y yo, cuando pasamos por una tormenta, no la creemos como una tormenta inusual.
La vemos como una tormenta normal. Ay, sí, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en la economía, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con el jefe, tengo problemas con mi mamá, tengo problemas en la iglesia, tengo problemas con aquella amiga. Y lo vemos, ¿sabes cómo? Aunque Jesús está subido en nuestra barca como una tormenta normal. Y jamás a ti y a mí se nos ocurre pensar que esa es una tormenta inusual, que tiene un propósito. Y tú y yo lo vemos como lo vieron los discípulos, como una tormenta normal. Comenzaron los vientos porque de una manera natural es normal. Claro que es normal que alguien que está subido a una barca y está en medio de la mar puedan levantarse las olas muy impetuosas. Claro que es normal. Sí que es normal, pero lo que no era normal era esa tormenta para ese día, para esa hora, cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado. En esta mañana yo quiero recordarte algo, iglesia. Hemos comenzado un nuevo año y pareciera que estamos igual a antes de terminar el año que ya caducó. Seguimos pensando igual, seguimos hablando igual. Seguimos con las mismas actitudes. Es como cuando los discípulos estaban ese día con Jesús. Dijeron, bueno, ¿a dónde iremos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a morir. Una tormenta se levantó. ¿Cómo que al maestro se le ocurrió justo este día ir hacia otro lado? No sabemos a qué lado vamos, pero vamos hacia el otro lado, habrán dicho. Y se levantó una tormenta y justo al maestro se le ocurre dormir, descansar en medio de esta situación. Muchas veces tú y yo, sabiendo que Jesús está en la barca, nos olvidamos quién está con nosotros. Pero si estamos con Jesús en la barca y tu mente, varón, mujer, tu forma de pensar y la mía no han cambiado, no a causa de que vamos a cambiar por cambiar, sino a causa de aquel que está con nosotros en la barca. Porque Jesús no es cualquier persona, es Dios hecho hombre en medio de los hombres. Así que muchas veces en tu barca y en la mía, como en las de estos discípulos, está Jesús montado en nuestra barca y nosotros viviendo una misma crisis como la que vivieron ellos, donde las olas se levantan y pareciera que lo que estaba sereno dejó de estar. Pareciera que lo que estaba tranquilo ya no hay paz en la mesa, no sé por qué discutimos, no estamos de acuerdo y yo estoy pensando tomar decisiones, a veces son alocadas, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por los impulsos que nos provoca la tormenta. Como los discípulos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Ellos mismos le dijeron al maestro, pero maestro, ¿no tienes cuidado? Como diciendo, vamos, despiértate. ¿Cómo que no, tú no ves el sacudón para todos lados que esto nos mata? Dice que el agua entraba a la barca. ¿Cuántas veces tú dices la oscuridad, las tinieblas o las olas parece que van a ahogar mi matrimonio, mi familia, mi economía, mi trabajo? Y nos olvidamos como los discípulos. ¿Quién está con nosotros en la barca? El maestro, Dios, estaba en la barca. Pero los discípulos, viendo todo lo que habían visto. Y sabes, yo me tomé ayer y que, sabes, el orden de la Biblia, en realidad en cuanto a los hechos, no es cabal, en el sentido de que el orden desde Génesis hasta Apocalipsis, el orden de los libros, la palabra es fiel, claro, pero el orden no está en orden. Entonces yo me puse a buscar, no importa si hay orden o no orden, sé que lo que dice la Biblia es cabal y a mí me importa lo que dice la Biblia. Entonces me preguntaba ayer, iglesia, cuando tú tienes problemas en tu casa, con tus hijos, en la economía, con el esposo, con la esposa, ¿cómo es que tú y yo podemos olvidarnos de que Jesús no solamente si está en mi barca o está en mi casa o está en mi vida?
Y el Señor te ha dicho a ti y a mí como le ha dicho a ellos: vamos, pasemos al otro lado. Yo veo lo que puedo imaginar y lo que puedo ver primeramente es que ellos estaban acostumbrados a ser muy buenos espectadores. Los discípulos eran excelentes espectadores, pero se habían olvidado que el Señor los había llamado para ser discípulos, no excelentes espectadores. Ellos, escucha, habían comprobado, y yo aquí lo anoté porque es algunos. Ellos, escucha, ellos fueron antes de subir a la barca, antes. Ellos fueron testigos de cómo el Señor sanó no solamente a muchas personas de enfermedades, sino sanó a la suegra de Pedro, liberó a muchos. Dice la palabra, tú miras en Marcos o en Mateo o en Lucas, cuando habla de esta palabra, en capítulos anteriores, ¿qué es lo que Jesús hizo antes de que los invitara a ir al otro lado? Entonces ellos ya vieron que el Señor había sanado a muchos de enfermedades, como dije recién. Había sanado a un hombre de lepra. Había levantado a un hombre y sanado de su parálisis. Había sanado a un hombre de la mano seca. Ellos fueron testigos de la pesca milagrosa. Escucha, ellos vieron resucitar al hijo de una viuda. Y dice la palabra, ahí en uno de los capítulos, no me acuerdo si es en Mateo, en Marcos o en Lucas, dice que fueron muchos los prodigios, milagros y señales que el Señor hizo antes de que les dijera el Señor: vamos del otro lado, pasemos al otro lado. Así que ellos habían sido fieles testigos del poder de Dios. Dime, ¿qué ha hecho Dios? ¿No ha hecho Dios algo en tu vida? Porque si tú y yo no hubiéramos comprobado la mano de Dios en nuestras vidas, yo te aseguro que aquí no estamos. ¿Sí? Claro que no. Aquellos que nos acercamos al Evangelio, nos acercamos con la convicción, con el anhelo de que Dios responda. Pero una vez que Dios responde, nosotros no nos vamos más, porque el cielo respondió, porque la palabra de Dios comenzó, que es viva y eficaz, a manifestarse en mi necesidad. Entonces, una equivocación que los hombres cometemos cuando el Señor nos lleva, como en este nuevo año, y nos dice: pasemos al otro lado. Lo hemos dicho antes de que terminara este año, que el Señor nos llevaba a una nueva dimensión. Es como si el Señor se hubiera montado a nuestra barca o nosotros con Él y nos dijera: vamos al otro lado. Pero dice que se levantó una tormenta. Y yo quiero preguntarte a ti sin que tú me contestes a mí: ¿se ha levantado alguna tormenta sobre tu vida quizás ya? O quizás la traes del año pasado y todavía no se ha calmado. La pregunta es: si estás bajo tormenta, ¿estamos obrando como los discípulos? Señor, despiértate, deja de descansar allí, que nos vamos a ahogar, vamos a morir, vamos a perecer. Dice el Señor que cuando Él fue despertado, lo hemos leído, el Señor Él se levanta, ¿verdad? Quiero avanzar. Y les preguntan: ¿por qué están tan asustados? Dice esto en la traducción del lenguaje actual. ¿Qué poco confían ustedes en Dios? ¿Por qué temen? ¿Por qué temen? ¿Por qué están tan asustados? Esa es la pregunta, la segunda pregunta. La primera, el Señor nos envía a cruzar con Él hacia el otro lado. Se levanta la tormenta. Ellos, como buenos espectadores, bueno, ¿quién va a hacer algo? Él, dijeron todos. Lo señalaron al maestro. Pero ¿no es acaso que el Señor les estaba enseñando a los discípulos que todo lo que el Señor hacía es lo que ellos también tendrían que hacer? ¿Qué pasó? Que en el momento de la tormenta todos lo señalaron al maestro, y es más, lo despertaron de su descanso. Eran 12 hombres que no servían para nada, con todo el respeto que ellos me merecen,
¿Qué pasó? El que en medio de la tormenta se habían visto sanidades, prodigios. Ellos vieron echar fuera demonios porque ellos vieron el mundo espiritual, cómo el Señor hacía en el nombre de Dios, y la gloria del Señor y el reino de los cielos se manifestaba. Pero a la hora de la hora, Él tiene que solucionarnos el problema, dijeron. ¿Y qué pasó con estos dos hombres tan valientes? ¿Verdad? Con carácter, porque ellos tenían carácter como Pedro para rebanarle la oreja, ¿verdad? Ellos sí tenían carácter, no era del bueno, pero tenían carácter. Es que ellos, como digo, se habían acostumbrado a ser muy buenos espectadores. Y el Señor, escucha, cuando es despertado por los discípulos, Él se levanta, escucha. En este tiempo como nunca antes, y en esta mañana yo como le decía al Señor, y fue tan real para mi vida y mi espíritu esta palabra que yo quiero compartir contigo en esta mañana. Abre tus ojos y dejemos de dormir. El letargo tenemos que renunciar al letargo. Deja de ser alguien invisible, por favor. No fuimos conquistados ni lavados con la sangre de Jesucristo para volvernos alguien invisible, sino protagonistas del reino de los cielos. No nos llama el Señor a ser perfectos, porque Él nos perfecciona en la medida que tú y yo nos dejamos cambiar. Pero mientras somos cambiados, la gloria de Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Abre tu boca y predica. Abre tu boca y predica. Predica. Dejemos de insultar, dejemos de maldecir, dejemos de discutir, dejemos de usar vanas palabras y trivialidades. Usamos mal el tiempo, iglesia, como los discípulos, que cuando viene la tormenta y el Señor de señores que dijo, pasemos al otro lado, tiene que ser molestado porque hay hombres y mujeres que no saben qué hacer cuando ya han visto la gloria de Dios. El Señor en esta mañana a ti y a mí nos llama la atención. Escucha lo que te voy a contar. Cuando el Señor se levanta, nunca quizás tú no sé si has atendido a este detalle. Cuando el Señor se pone en pie y el Señor reprende, dice que el Señor se levantó y reprendió al viento. Escucha. ¿Qué pasó? ¿La naturaleza se levantó contra Dios? ¿A qué se reprende? Vamos, pueblo. ¿Qué es lo que se reprende? Dime. ¿O no lo sabes? ¿A quién se reprende? ¿Qué es lo que se reprende? Dilo, no importa que te equivoques. Al enemigo. ¿Era el mar, eran las olas, era el viento el enemigo? No. Pero estaba detrás. Estaba en medio de esa tormenta. Es algo que los discípulos no pudieron ver. Iglesia, abre tus ojos. Satanás se ha levantado en esa tormenta contra tu vida. Y él se levantó para robarte todo. 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 Dice la palabra del Señor. Aquí lo leímos. Y él se levantó y reprendió, dice, al viento y a las olas, dice según esta versión. Y le dijo, silencio, cálmense. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Escucha. No se reprende lo que no tiene vida, sino lo que tiene personalidad. Escucha. No se trató de una tormenta, como te dije, natural, sino que era una tormenta
bajo la influencia espiritual. Los discípulos que habían visto no solamente las sanidades, sino que también habían visto cómo eran expulsados demonios de las personas. En el momento de la tormenta se olvidaron, se les puso la mente en blanco y gritaron como niños: Señor, ayúdame, despertate que nos vamos a morir. ¿Cómo puede ser que un discípulo, siendo testigo de semejante poder, olvide semejante realidad? Aquí lo leímos. Jesús reprendió a los vientos y a esas olas, porque detrás de las olas y de esos vientos estaba el mover satánico, que sabía que el Señor iba al otro lado a traer libertad al endemoniado de Gadareno. Pero los discípulos no sabían, y lo que es peor, se olvidaron qué hacer en el momento de la tormenta. Porque déjame decirte, esa tormenta no fue por Jesús. Esa tormenta vino para los discípulos, fue una prueba para los discípulos, y los discípulos se pusieron a llorar, se pusieron a hacer lo que cualquier persona hace que no conoce el poder de Dios. ¿Sí o no? Así hicieron los discípulos. Pero tú y yo somos llamados a recordar qué hizo Dios en mi vida. ¿Qué hizo cuando yo estaba en escasez? Cuando yo estaba con hambre, cuando yo estaba en enfermedad, cuando estaba mi matrimonio en crisis, cuando yo no sabía nada de la esperanza, de la fe, de la palabra, de las promesas. ¿Qué hizo Dios cuando yo oré? ¿Qué hizo Dios cuando yo ayuné? ¿Qué hizo Dios cuando yo creí? ¿Qué hizo Dios cuando yo me moví? ¿Qué hizo Dios? Pero los discípulos en ese momento de gran turbación que tuvieron, porque es el propósito del enemigo, que no solamente tú mires el ruido que hacen las olas y cómo se mueve tu barca, sino que también escuches y veas cómo las tinieblas vienen y azotan, te abrazan y apagan tu luz. De manera que ellos se olvidaron que todo lo que habían aprendido con el Señor. Y escucha, yo estoy segura que no creo que el Señor esperó que ellos quizás reprendieran ni al viento ni a las olas, sino que hicieran al menos lo que el maestro estaba haciendo. Porque si el Señor de señores está en la barca y Él dijo: pasemos al otro lado, dime, ¿qué tormenta, qué ola va a matar al Rey de Reyes y Señor de señores, al Creador del mundo, aquel que sostiene con el poder de su palabra todo lo que existe? ¿Podrá aún lo que Él creó derribarlo? ¿Podrá aún lo que Él creó matarlo? ¿Quién puede destruir a Dios? ¿Quién puede ahogar al Hijo de Dios? ¿Quién? Es eso lo que ellos olvidaron. ¿Quién estaba en su barca? En momento de tormenta, si no sabrían qué hacer, al menos haberlo imitado. Al menos haberlo imitado. Y decir: bueno, quizás yo no me atrevo a reprender a los vientos. No sé si se reprenden los vientos, no sé si se reprenden las aguas, yo no sé qué se reprende, pero al menos voy a hacer lo que el maestro hace. Si el maestro duerme es porque no pasa nada, es porque Él está en control de la barca, y aunque azoten las olas, vamos a llegar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Oh, Dios mío! Tú y yo nos olvidamos, escucha, cuando se levantan las crisis en tu familia, cuando se levantan las crisis, las tormentas son las crisis, son las circunstancias que a ti y a mí no nos gustan vivir, pero
si tú y yo no pasamos por crisis, no crecemos en la fe. Viste que, como Argentina te estoy hablando, viste que el Señor ahí en la barca, a no ser que lo despertaron, Él no se despertó. Porque Él sabía y estaba confiado en su Padre. Sabía que su comisión era llegar al otro lado. Era llegar al otro lado. Y si las olas diesen vuelta a la barca, iban a llegar a nado. Pero morir, todavía había una asignación pendiente. Y el Señor tenía que llegar a donde Dios lo enviaba. Yo te hago una pregunta a ti, pueblo de Dios. La asignación que Dios te dio a ti, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando con tu asignación? ¿Qué está pasando quizás con la salud de tu familia? ¿Qué está pasando quizás con tu trabajo? ¿Qué está pasando quizás con la promesa que el Señor te dio? Sí, ¿qué está pasando con tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué está pasando con lo que Dios te dijo que va a hacer con tu vida? ¡Ey! Despierta. Despierta. Porque los discípulos dijeron, son los vientos y son las olas. Y ellos no sabían u olvidaron lo que vieron allí cuando se apartaron de la orilla, cuando vieron allí en tierra, cuando el Señor reprendía demonios de las personas. Que el mundo espiritual es tan real como tú y yo. Y es más, escucha, y ya vamos a adorar. Cuando tú y yo como hijos de Dios estamos ante la barca, en medio de la barca, y el Señor está allí descansando, porque Él sabe que va a llegar a destino. ¿Quién va a interrumpir el caminar, el propósito del Creador? No hay hombre, no hay infierno, no hay nadie, no hay nada creado. Él es, y lo que Él dice es sí y amén. Es sí y amén. Y aún las olas pudieron golpear fuertemente esa barca. Pero aún yo creo que aunque Satanás y sus demonios que están en la tierra y que están aquí, después de la atmósfera moviéndose, porque en el tercer cielo estamos sentados juntamente con Cristo. Allí en el segundo cielo está Satanás con los principados, potestades, los gobernadores de las huestes de maldad. Y aquí sobre esa nube infernal es que están gobernando sobre las naciones. Pero, amo los peros en la Biblia, amo los peros de Dios. En un momento Dios se envió a sí mismo a través de su Hijo. Pero ahora está Dios a través del Espíritu Santo. Así que, aunque estamos sentados juntamente con Cristo y debajo, escucha, ¿por qué te digo esto? Para que tú entiendas esto. Que en un momento de batalla, tu posición y la mía frente al enemigo es fundamental. Porque si nuestra posición frente al enemigo es la que estamos debajo del enemigo, ya perdemos. Pero si tú no sabías, yo te informo. Nosotros estamos arriba, sentados juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo estamos sentados. Así que debajo de ese nivel, vamos a decir, de ese tercer cielo, es donde está el mundo de las tinieblas. Cuando Satanás fue arrojado del reino de Dios, fue enviado a la tierra. Cuando el Espíritu Santo vino y trajo orden, ¿verdad? Satanás se mueve en la tierra, por eso se movió en las aguas, se movió en los aires, por eso se mueve a través de las personas. Pero hay jerarquías. Y entonces el mundo espiritual también está en los aires, pero tú y yo estamos sobre
Así que tú y yo tenemos que recordar siempre que a la hora de que hay una batalla en nuestras vidas, tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en un lugar de conquista, en el lugar de victoria. No porque tú y yo seamos vencedores, sino porque Él venció primero. Y si Él venció primero, es para que tú y yo peleemos con la certeza de que también vamos a vencer. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Te quiero decir que no seas un manito floja, que no te quedes sentadito a ver cómo el diablo te roba y te desvalija la casa. No, papito, mamita, no. Vamos, iglesia, despiértate. Arrebata lo que te pertenece. Pelea por lo que Dios ha pagado con su vida en la cruz del Calvario. Vamos, si el Señor dio promesa a tu vida, por tu matrimonio, por tus hijos, por la economía, por la salud, ¿qué estás haciendo? Levántate, levántate. Tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo, y debajo de nosotros está al que vamos a vencer siempre, siempre, siempre. Hay amenaza en el trabajo de despidos. Y tú ya estás agarrando el diario, te metes en Facebook, te metes en el internet a buscar trabajo. ¿Por qué hacemos eso? Es como el viento que sopla. ¡Ay, los discípulos! ¡Ay, nos vamos a morir! ¡Despiértate, Jesús! ¿Tú y yo no hemos visto la mano de Dios? Bueno, echa mano a ese poder que tú has visto y clama a ese Dios de maravillas. Clama. ¿Qué tal si solamente es un decir del diablo y nunca va a pasar lo que dice que va a pasar? Y tú ya dejas todo, te angustias, te peleas con tu esposa, con tu esposo, le peleas una patada al gato, al perro, peleas con tus hijos. ¿Por qué pierdes la paz? Como estos que se atribularon en la barca cuando había algo fundamental por lo cual no tenían que tener miedo. El Señor les dijo: ¿por qué teméis? Estoy yo en la barca. ¿No les dije que vamos a pasar al otro lado? ¿No me han visto a mí? Es como si Jesús nos dijera o les dijese a ellos: ¿no me han visto a mí manifestar el reino de los cielos? ¿No han visto el poder de Dios para que ahora un viento fuerte o una ola que pareciera ahogarte, gritas como una gallina despavorida, que no tiene señor, que no tiene dueño, que no tiene norte, que nunca ha visto el poder de Dios? Yo cuando te hablé, porque yo me puse a buscar y dije: ¿será que los discípulos cuando fueron en la barca todavía no habían visto suficientes milagros? No. Lo dice Mateo, Marcos y Lucas. Innumerables testimonios, prodigios, señales. Escucha, un muerto resucitó. Así que hasta si ellos morían, hasta tenían la promesa de saber que podían ser resucitados. Pero ni eso les sirvió. ¿Por qué? Porque estaban como espectadores. ¿Y sabes cómo es la vida de un espectador? Dame, Señor. Hacé, Señor. Cambia, Señor. Bendecime, Señor. A mí. Hacé. Abrí camino. Reprendí al diablo. Ah, no. ¿Qué pasó? Yo te diezmo, yo te sirvo y yo doy mis ofrendas. ¿Qué pasó? Yo voy, vengo a tu casa. ¿Y qué pasó que no me das? ¿Qué pasó? Ay, me voy a otra iglesia. Acá no hay poder. Chao. Vamos a esa iglesia. Ay, qué linda la alabanza. Ay, qué lindo el pastor. Está muy ungido acá. Hasta que algo pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y te vas a otra iglesia. Un espectador no es una persona comprometida. Un espectador es alguien que vuelve familiar el poder de Dios. Cuando yo paso por pruebas, iglesia, a mí no me sostiene el amor de mi esposo, aunque su amor para mí vale mucho. El amor de mis hijos a mí no me sostiene.
el amor de los que me aman a mí no tienen el poder de sostenerme. Me sostiene lo que Él no solamente dijo, sino ya hizo. Porque tú y yo somos cartas abiertas. Y en tu vida y en la mía está escrito lo que ya Cristo hizo. Ahí está anotado cuando Él te consoló, quizás cuando nadie te podía consolar. Ahí está sellado para siempre con el poder de su sangre. Cuando Él te libró de una tentación, cuando Él te libró de un accidente, cuando Él trajo una palabra a tu vida y sopló vida de nuevo. Ahí está grabado en ese libro, en tu alma y en el mío, en tu espíritu y en el mío. Cuando el Espíritu Santo te abrazó, cuando tú y yo quizás necesitábamos un abrazo. Esas son cosas que están grabadas aquí y son las cosas que nos pueden sustentar, no porque lo demás nos sirva, sino porque lo demás no tiene poder suficiente cuando vienen las tormentas, las olas y los vientos y nos dicen que nos van a ahogar. Cuando parece que todo estaba tan bien y de repente de la noche a la mañana me encuentro quizás que todo se desmoronó, que ya no hay paz, que ya no hay alegría. ¿Qué pasó? ¿No será que el Señor te ha dicho en serio a ti y quizás tú o yo no le hemos creído como quizás los discípulos no tomaron atención? Porque yo te dije al principio, cuando se subieron a la barca, el Señor le dijo: vamos, pasemos al otro lado. Esa fue la promesa. Vamos, pasemos al otro lado. Esa fue la promesa. Pero la promesa la olvidamos y nos detenemos en los acontecimientos que muchas veces levanta el diablo sobre tu vida y sobre la mía. Y ahí nos quedamos entretenidos. ¿Sabes qué? Alimentando todo lo que el diablo quiere. Y mientras le damos oído al diablo, nos comienza a robar la fe, nos comienza a robar la paz, nos comienza a robar la energía, nos comienza a robar el gozo, nos comienza a robar la alegría, nos comienza a robar el entusiasmo, la motivación, nos comienza a robar aún hasta la palabra. Dejamos de ser faros que alumbran para volvernos oscuridad. ¿Por qué? Porque ese no es, escucha, como dijo la palabra, pasemos al otro lado. Mira eso. No te detengas con lo que pase mientras vamos al otro lado. ¿Qué tal si pasa como pasó aquí? Que el mundo espiritual se levanta en contra de tu vida y tú, porque no crees en los demonios, te arremetes contra el jefe, contra la esposa, contra los hijos, contra el perro, contra el gato. Vamos, abre los ojos, iglesia. Yo no te digo que hagas un estudio bíblico sobre demonología, pero al menos ten la mente abierta para decirte: reprendo, diablo, a ver si te funciona. Y yo te aseguro que te va a funcionar si el diablo está detrás de eso. A veces somos tan cerrados para creerle a Dios, como estos discípulos. ¿Qué es lo que les faltó ver para creer que si el Señor había dicho vamos del otro lado? Ok, a ver, el que se movió en gloria y cómo lo hizo todo el tiempo antes de viajar al otro lado, ahora porque estaba durmiendo, estaba distraído y iban a morir. ¿Cómo no les pudo caer el pensamiento de que si el Señor de señores estaba durmiendo tranquilo, es porque había paz y tranquilidad? Y si el Señor estaba en la barca, no había nada que temer. En otras palabras, es como si el Señor quisiera decirnos a ti y a mí: si yo estoy en tu barca, no hay nada que la pueda hundir. Nada, nada, nada. Si yo estoy en tu matrimonio, si estoy en tu casa, si estoy en tu trabajo, en tu economía, con la vida de tus hijos, no hay nada que la pueda hundir. ¿Entiendes? Así que en esta hora tú me ves enérgica
Porque en esta mañana yo le decía al Señor, ahora adoramos. Yo le decía al Señor, el mundo espiritual está revuelto. Yo no sé, hablamos tanto del COVID. Basta del COVID, me tiene cansada el COVID. Hablemos del Señor. Las noticias quieren meterte el COVID por todos lados para que se haga idolatría en nuestras vidas y vivamos con temor, como pasó aquí. Temor e incredulidad es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Cómo incredulidad? Claro, porque si tú y yo creyésemos a Dios, veríamos su gloria. Veríamos su gloria. Veríamos su gloria. Y sabríamos que si el Señor nos dice, pasemos del otro lado, al otro lado con Él llegamos. No sabemos cómo, pero Él es el que está comandando el barco y es el que nos dirige a puerto seguro. Pero eso es lo que traen los vientos. Los vientos que soplan y a veces decimos, pero es algo natural. Las pestes y las enfermedades y todo lo que oímos es algo natural, como dijeron los discípulos. Pero sin embargo el Hijo de Dios se levantó para reprender al que estaba detrás de las olas y detrás del viento. Porque las olas y el viento no estaban obrando de manera natural, sino de manera sobrenaturalmente satánica. Satánica, satánica. Y el Señor lo supo discernir. Así que en esta hora, cuidado, iglesia. Incredulidad y temor son dos de los enemigos que el enemigo ha soltado en este tiempo, como en ese tiempo, cuando el Señor te dice a ti y a mí, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Incredulidad. Ay, no, váyase, ay, no, me dijo esa palabra, váyase, dice todo lo mismo. Incredulidad, incredulidad. No somos capaces de creer en lo que hemos visto. Ya no somos capaces de creer ni en lo que hemos experimentado. La incredulidad quiere apagar la voz del Espíritu. Y el temor, para que obremos como obraron los discípulos. Para que tengamos una actitud no solamente cobarde, sino que ni al menos, escucha, podamos recordar quién está con nosotros en la barca. Si el Señor está en mi barca, y escucha, esa era una tormenta fuerte, porque Satanás cuando se levanta para matar. Así que la barca se movía, pero en la traducción, cuando uno busca, cuando habla de que azotaban los vientos, no sé si las olas eran muy grandes, pero la barca se sacudía de una manera muy fuerte. Claro, es normal sentir temor. Pero lo que no es normal que un cristiano se deje apoderar del temor. Eso no es normal. Porque si el temor se apodera de nosotros, apaga la fe. Y entonces ya no podemos ver al Señor. Es más, el Señor estaba en la barca. Y parecía que en el momento solo había olas y viento. Y como que el Señor estaba invisible cuando Él estaba descansando en la asignación que su Padre le había dado. Vas al otro lado. Vas al otro lado. En esta mañana, iglesia, el Señor, hemos comenzado una nueva temporada. El pastor dijo que estamos en tiempo de ayuno. Aquí no es si quieres ayunar. Tienes que ayunar. No es una obligación, es una necesidad. Una necesidad. Lo espiritual se combate con lo espiritual. Escucha, tú y yo podemos amar mucho a nuestros hijos, pero más, no amar, más que quererlos tú y yo a nuestros hijos, hay alguien que quiere poseerlos. Hay alguien que quiere sus vidas. Y lo hemos visto y ya, ¿verdad? No solamente son los hijos de los cristianos, sino toda la juventud, porque es el futuro. Es el futuro. ¿Qué le vamos a dejar tú y yo si no es a Cristo? ¿Qué le vamos a dejar tú y yo si no es
la armadura sólida, eficaz y poderosa para combatir y derrotar una y mil veces a aquel que se va a levantar como se levantó en tu vida y en la mía, si no es a Cristo. Pero para que tú y yo le dejemos a Cristo, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que acordarnos de cuando venga el viento y vengan en las olas a querer mover nuestra barca, si el Señor está dormido es porque está todo en control. Yo no me voy a poner mis ojos en la tormenta, sino que si el Señor está descansando, yo voy a descansar junto a Él. No vamos a perecer, porque eso es lo que yo voy a dejar de herencia a mis hijos. No es solamente te quiero, papito, trabaja en esto, estudia aquello, porque el diablo le puede ofertar mejores cosas que la que tú y yo le podemos ofertar, pero la que el diablo no le puede dar es aquello que lo puede vencer, y que es aquel que tú tienes y yo tengo, que es al Hijo de Dios. Y quien tiene al Hijo de Dios lo tiene todo. Tiene al Padre, tiene al cielo, tiene todo. La garantía de la victoria, la garantía de la felicidad, la garantía de la sanidad, la garantía de toda clase de bendición. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Ponte de acuerdo con el Señor. Aunque tengas que llorar, aunque te cueste y te dé esfuerzo, te dé trabajo, vamos, vale la pena. Tú y yo quizás no podremos dejarle a nuestros hijos dinero, pero hay una herencia que es incorruptible. No hay banco, no hay gobierno, no hay ley que se las va a poder robar, y es la persona de Cristo. ¿Quién puede robar al Señor? Él es el Todopoderoso, y quien tiene a Dios lo tiene todo. Recuerda la vez que Él te levantó. Recuerda la vez que Él susurró a tus oídos esa palabra dulce que trajo ánimo. La vez que Él te recordó su promesa. La vez que Él peleó por ti cuando tú no tenías fuerzas. La vez que Él vino a renovar tus fuerzas. Las veces que Él vino y te sanó. ¿Cómo no vamos a hacer memoria que es lo que tuvieron que hacer los discípulos? Y no poner su mirada en el lugar equivocado. Quita la mirada de la tormenta y mira a aquel que está contigo en la barca. Si Jesús está en tu barca, pasas al otro lado. Pasas al otro lado con el Señor. Ponte de pie en esta hora. Vamos, iglesia.